de ti, Señor. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Queremos seguirte, queremos aprender más de ti, queremos saber cómo debemos vivir, Señor, mientras tú nos llevas a tu casa, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús y que sea hoy un día de bendición. Amén y amén. Bienvenidos todos, por favor tomen asiento. ¿Estamos conectados? Ok, damos la bienvenida también a todas las personas que están desde Facebook. Queremos pedirles disculpas, hoy tuvimos una dificultad con el internet, pero gracias a Dios ya la pudimos resolver. Qué bueno que estén con nosotros desde sus casas. Dios los bendiga, espero que este tiempo sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Muy bien, mis hermanos. Nuestros anuncios brevemente, recordarles que estamos todos los miércoles a las 7 de la noche, estamos en una reflexión breve de la palabra de Dios. Estamos enviando también devocionales durante la semana para que cada uno de nosotros estudie un poco las Escrituras y pueda ayudarse para tener ese tiempo de reflexión y de cercanía con el Señor. Y todos los domingos estamos a las 10 de la mañana, perdón, a las 9, se me pegó la aguja. Estamos a las 9 de la mañana y les damos gracias a cada uno de ustedes. Amén. Vamos entonces a ir al libro de Primera de Pedro y hoy vamos a estar entre los versículos 8 al 12. Primera de Pedro 3, versículos 8 al 12. Así que vamos a ir buscándolo, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice la Escritura: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Muy bien. Debemos recordar que hemos venido hablando de algunos grupos a los cuales Pedro se dirigió a través de estos versículos. Y recordemos nuevamente que todo esto lo hace con base en una afirmación muy importante, y es nuestra identidad. Somos sacerdotes del Rey, dice el versículo 9 en el capítulo 2. Somos pueblo elegido, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y eso no puede ser algo meramente como, ¡uy, qué chévere!, sino es algo que la iglesia debe vivir. Por eso Pedro se ha dirigido anteriormente a algunos grupos como lo son los vecinos, o sea, cómo deben vivir los cristianos en relación a sus vecinos incrédulos, cómo deben vivir de acuerdo a los gobernantes, cómo deben vivir en ese tiempo los que eran esclavos con sus amos, y cómo debían vivir en el matrimonio, y tanto esposas como esposos, ¿verdad? Pero ahora él va a finalizar hablando a todo el grupo de cristianos de ese tiempo, hablando a todo el grupo de cristianos de ese tiempo. Y quiero que notemos una cosa muy importante, y es que, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la unión, el lugar donde las personas se van a congregar, pero es un organismo vivo donde hay vida. ¿Y la vida de quién? La vida de Cristo. La vida de Cristo se expresa y se debe expresar en cada persona en la congregación. Miremos, por ejemplo, lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35.
Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Note que la iglesia tiene una responsabilidad muy importante frente al mundo. ¿Cuál es? De acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Cuál? Amarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? Así como Él nos amó. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que Pedro está hablando es una aplicación, una extensión de ese mandato de Jesús. Cuando Jesús se los dijo, aún la iglesia no estaba conformada. Él estaba todavía teniendo su ministerio aquí en la tierra y estaba preparando a sus discípulos. Pero, ¿qué es lo que hace especiales a las personas en la iglesia? Cristo y su vida en ellos. Cristo es el que hace especiales a esas personas. ¿Por qué? Porque son llamadas a vivir en la tierra expresando su propia vida, expresando la vida de Cristo. Nuestras vivencias en la iglesia, nuestras vivencias como cristianos, deben ser una expresión de la vida de Cristo. Nunca deben estar apartadas de la forma en la que Cristo vivió aquí en la tierra. Nunca deben estar apartadas de su vida en santidad, de su vida moral. Nunca. Porque la iglesia está viva porque Cristo le dio vida. Y cada miembro de la iglesia debe ser una expresión viva de la vida de Jesucristo. Y Jesús les dijo en ese capítulo 13 de Juan, que la forma en la que ellos probarían ante el mundo que somos sus discípulos es el amor que hay entre nosotros. Esto es muy importante. ¿Sabe una cosa? Qué precioso cuando podemos llevar esto a cabo. Qué precioso cuando cada uno de nosotros entiende y pone esto en práctica. Ahora, si Pedro le invirtió unos versos importantes a otros grupos de personas de acuerdo a sus vínculos, ¿cuánto más no deberíamos nosotros prestar atención a lo que él dice a nuestra vida como hermanos en la iglesia? Debemos prestar mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros vivamos, el mundo va a estar observándonos. El mundo va a estar mirando. Y créame que no siempre es para decir lo bueno que hacemos. El mundo se va a fijar justamente en lo malo. Pero no debemos dar lugar cuando no estemos andando en amor, como la Escritura nos lo pide. ¿Cuál fue el mandamiento nuevo que Jesús les dio a sus discípulos ahí en Juan? Que se amen unos a otros. ¿De qué manera? Como Él nos amó. Como Él nos amó. De esa forma nos pide Él que nos amemos unos a otros. ¿Y cuál era entonces la gran prueba de que ellos eran sus discípulos? ¿Serían los milagros? ¿Serían sus palabras? ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes? El amor. El amor es la prueba, la evidencia más fuerte de que ellos eran sus discípulos. El amor que se daban unos a otros. Ahora miremos cómo Pedro enfoca esto a los hermanos en la iglesia. Y vamos a ver varias cosas que Pedro les indica. Lo primero que encontramos dice, por último, todos deben ser de un mismo ¿qué? Parecer. De un mismo parecer. ¿Y qué significa que todos los hermanos en la iglesia sean de un mismo parecer? ¿Será que quiere decir que todos se vistan igual? ¿Será que todos sean hinchas de Millonarios o de Santa Fe? ¿A qué se referirá con que todos sean de un mismo parecer? ¿Será que a todos les guste la bandeja paisa? Claro que en esa época no había nada de eso, obviamente.
Pero ¿a qué se refiere con que sean todos de un mismo parecer? Significa que sus opiniones surjan de la opinión de Dios. A eso se refiere. Cuando Pedro le dice a la iglesia, sean todos de un mismo parecer, se está refiriendo a que todos tengan sus opiniones con respecto a la vida de acuerdo a la opinión de Dios. Que sus ideas sean afines, ¿a qué? A la palabra de Dios. Que sus pensamientos sean unánimes de acuerdo a los pensamientos de Dios. No podemos hablar de moralidad en la iglesia si nuestra opinión de la moralidad no surge de la Escritura. Todos debemos tener un mismo parecer, porque nuestro parecer debe estar influenciado por la Biblia. Mire lo que dice Colosenses 3, 16, 17. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Qué debe llenar nuestras vidas? Iglesia, me siento solo. ¿Sí vinieron? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué debemos llenar nuestras vidas? Con el mensaje de Cristo. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Notemos que lo que Pablo dice a la iglesia de Colosas es justamente lo que Pedro está diciendo. Sean de un mismo parecer. ¿Y de dónde debe surgir nuestro parecer, nuestra opinión? Del mensaje de Cristo. Y por eso Pablo nos invita a que nos llenemos de Él con toda su riqueza. ¿Para qué? ¿Qué va a suceder cuando el creyente se llene de la palabra y con toda su riqueza? Dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Qué va a pasar cuando la Escritura llene el parecer de los cristianos? Que se van a enseñar mutuamente, que lo que va a regir las opiniones no es nuestra opinión privada, sino la opinión de Dios. Por eso dice, enséñense. ¿Qué pasa si a usted un joven se le acerca y le habla acerca de la mentira? ¿Usted qué le va a decir? No, es que hay mentiras blancas y hay mentiras negras. Es que hay mentiras buenas y hay mentiras malas. No. ¿La Biblia qué nos manda? A no mentir. Por eso, si a usted se le acerca a alguien a decirle qué debe hacer, ¿qué debemos decirle? Lo que Dios dijo. El parecer de Dios. Que debemos ser, ¿qué? Verdaderos. Verdaderos. Por eso dice, enséñense. Enséñense. Esto abarca, obviamente, a las áreas, por ejemplo, de los padres con sus hijos. ¿Qué debemos hacer los padres con nuestros hijos? Enseñémosles las Escrituras, siempre y cuando nosotros mismos nos llenemos de ellas también. Enseñémosles las Escrituras. Por eso dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Hermanos, qué bendición cuando el creyente nutre su parecer con el parecer de Dios. Y por eso Pedro insistió en este punto. Y es lo primero que dice. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. De un mismo parecer. Creo que uno de los males que a veces adolece la iglesia contemporánea es que ha dejado el parecer de Dios para colocar su propio parecer. Nosotros no podemos desechar el parecer de Dios, porque esta palabra es lo que a Dios le parece, lo que Dios quiere para usted y para mí. Por eso Pedro dice, todos. ¿Habrá alguien excluido ahí en la iglesia? ¿Habrá alguien a quien no le incluya la palabra todos? Todos. Todos deben ser de un mismo parecer. Por eso Dios tiene ancianos en la iglesia, ancianos
son personas que se han preparado, son personas que tienen curtido su pensamiento del parecer de Dios, para que ese parecer nutra a las personas. Por eso venimos a la iglesia los domingos. ¿Para qué? Para aprender del parecer de Dios, para aprender, para saber qué dice Dios. Muchas veces yo puedo pensar que algo está bien en mi vida, pero cuando me enfrento a la palabra de Dios, entonces mi parecer va a ser alumbrado por el parecer de Dios. La única forma de que sus pensamientos fueran acordes a los de Dios era entonces que ellos llenaran sus vidas con la palabra de Dios. Esto le dará al creyente la sabiduría que necesita para enseñar y aconsejar a otros. Y que toda la expresión de las vidas de los creyentes como iglesia surjan de la palabra de Dios. Si Dios dice que está mal fornicar, entonces para la iglesia debe estar mal fornicar. Si Dios dice que está mal robar, para todos debe ser que robar esté mal. ¿Ok? Pero ¿qué más dice Pedro? Pedro dice, número 2, tengan compasión unos de otros. Tengan compasión unos de otros. ¿Qué es la compasión? La compasión no es lástima. No es lástima. ¿Qué es compasión? La compasión es estar atentos al dolor de otro e intentar aliviarlo. Intentar aliviarlo. Es ver el dolor de otra persona y poder acompañarlo en sus tiempos y momentos de dolor y sufrimiento. Dice Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Constantemente la Escritura también nos manda a ser compasivos, a poder ver el dolor de otra persona y poder tratar de aliviarlo de una manera real. Por eso Pedro dice que esa iglesia, que es la expresión viviente de Cristo, es de un mismo parecer, pero es compasiva. Compasiva unos con otros. Se duelen del dolor de sus hermanos. Lloran cuando su hermano llora. Se alegra cuando su hermano se alegra. Es compasivo. Es compasivo. No es indiferente al dolor de su hermano en la congregación. Por el contrario, se conduele. Se conduele. Se identifica. Está atento. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 20, 30 al 34. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego lo siguieron. ¿Qué hizo Jesús por estos ciegos? Los sanó, ¿movido por qué? Por la compasión. Por la compasión. Debemos ser compasivos con nuestros hermanos, así como Jesús fue compasivo. Así como Jesús se identificó con nuestro dolor y Él vino a salvarnos. Ahora, si Jesús, siendo el Creador, pudo detenerse en medio de toda una campaña para mostrar compasión, ¿por qué nosotros no podríamos detenernos a veces en nuestros quehaceres diarios para mostrarle compasión al hermano? Para mostrarle compasión al hermano. ¿Conoce usted a alguien de la iglesia que esté pasando por un problema en este momento?
Y si usted se entera, sería maravilloso que usted le muestre compasión a esa persona. Que usted le muestre compasión. ¿Cuánta compasión se requería en aquellos tiempos en que estaban siendo perseguidos tan cruelmente? Recordemos que esta carta está escrita en medio de una fuerte persecución del Imperio Romano en cabeza de Nerón contra los cristianos. Recordemos eso. Cuánta compasión se necesitaba entre los hermanos en la iglesia para poder tratar de aliviar los dolores a causa de esa persecución. Cuánta compasión era necesaria, muchísima, muchísima, tratar de poder llorar con los que habían perdido a sus seres queridos por causa del imperio. Tratar de aliviar, tratar de acompañar, tratar de orar, tratar de llorar con los que lloraban en ese tiempo. ¿Cuánta compasión era necesaria? Encontré una frase que me gustó y dice, abro comillas, un gesto amable puede alcanzar una herida que solo la compasión puede curar. Un gesto amable. Un gesto amable puede curar una herida que solo la compasión puede curar. Número 3. En medio de esta lista aparece otra cosa que Pedro dice a la iglesia. Ámense como hermanos y hermanas. Ámense como hermanos y hermanas. Recordemos que la iglesia es el lugar donde se reúne la familia adoptiva de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia se reúne, ¿por qué? Porque somos una familia en Dios. Somos una familia en Dios. Así que si usted mira a las personas que están aquí, obviamente los que están desde internet, los que han creído en Cristo, hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos un Padre en común, que es el Señor Todopoderoso. Y por eso Pedro dice, ámense, ámense como hermanos y hermanas. Ámense, nos debe importar, nos debe buscar, debemos querer manifestar amor unos a otros. Pero miremos la cuarta, dice, sean de buen corazón, sean de buen corazón. ¿A qué se refiere cuando dice sean de buen corazón? Eso se refiere a mostrar simpatía a los demás. Es alguien que quiere hacer sentir acogido a los demás. Otra de las expresiones de Cristo que debían tener los creyentes, a quienes Pedro les escribe, es que debían mostrar simpatía a los demás, hacerles sentir bienvenidos y a gusto de compartir la fe entre hermanos. Cuando tú llegas a la iglesia, ¿es esta tu actitud? ¿Es tu actitud una actitud de acoger a otros que llegan? ¿Los haces sentir bien? ¿Los haces sentir especiales sabiendo que ha llegado alguien que está huyendo de las llamas del infierno? Cuando viene alguien a la iglesia, ¿tú lo acoges de esta manera? ¿Lo haces sentir especial? ¿Muestras un buen corazón hacia esas personas? En ese tiempo, sin importar cuál fuera la condición social ni el pasado, el llamado era que juntos disfrutaran de la bienvenida que Dios les había dado a su familia por medio de Cristo. Qué precioso es entender esto. Y es que ninguno de nosotros merecía ser hijo de Dios. Por gracia nos fue dado. Y cuando alguien viene a buscar de Dios, debemos manifestarle esa alegría, ese gozo de qué bueno que estés acá. Qué bueno que estés buscando de Dios. Estoy para servirte. ¿Cómo puedo ayudarte? Mira, me presento. Aquí podemos estar en contacto. ¿Cómo puedo orar por ti? Mostrar un buen corazón. Hermanos, yo no quiero que esta iglesia se vuelva una iglesia meramente de algo intelectual. Sí, vamos a conocer la sana doctrina. Espero y obviamente me esfuerzo en que eso sea así. Seguramente habré cometido errores. Pero es que eso no es todo.
eso se tiene que traducir en una vivencia, en lo que hacemos. Si nosotros como iglesia no manifestamos ese buen corazón a los demás, no seremos nada diferente de un seminario bíblico a distancia, donde no nos relacionamos unos con otros, donde Dios aquí, la gente allá. No. Con el versículo que abrimos nos debe llamar mucho la atención, que los discípulos serán conocidos por el amor que hay entre ellos. Entre ellos. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Aquí ya no importa el color de piel, no importa nuestro apellido, no importa nuestra condición social o económica, no importa nuestros títulos, nuestros estudios, no importa nada de eso. Lo que nos une es la gracia de Dios, esa gracia preciosa que Él nos entregó y somos uno en Cristo, uno en Cristo. Y sigue la lista con otro más y dice, y mantengan una actitud humilde, y mantengan una actitud humilde. Esto quiere decir que el hombre debe evitar exaltarse a sí mismo. Por el contrario, debe tener una opinión modesta de sí mismo. El hombre debe compararse con Dios y así siempre evitará la arrogancia. El hombre debe reconocer que todos en la iglesia somos infinitamente inferiores a Dios y eso nos debe llevar a evitar creernos más que otras personas. Si nosotros queremos ser arrogantes, entonces ojo porque hay uno que es infinitamente más grande que todos nosotros. Y la humildad está basada en entender eso, en que yo no me comparo con otros, ni quiero ser más relevante que otros, sino que mi interés es agradar a Dios. En eso tienen que estar basadas nuestras relaciones. Si Cristo fue humilde, siendo Dios, Cristo siendo Dios fue humilde, ¿cuánto más sus discípulos deben serlo? Cristo teniendo razones, porque Él es Dios. ¿Recuerdan ese momento en el que Él le lava los pies a sus discípulos? Esa tarea era tarea exclusiva de los esclavos de su tiempo. Y dicen que Él vino y les lavó los pies. Y Él dice, si yo siendo el Señor he hecho esto, Él dice, ejemplo les he dado para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Él siendo el Dios altísimo, el Dios omnipotente. Mire, Él podía hacer con un chasquido de sus dedos y todos caerían fulminados ante su poder. Él mandó y existió. Él pronunció con su palabra y el sol existió. Pero Él tomó forma de siervo y vivió como un ser humilde. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos llegar a tener actitudes altivas, arrogantes, cuando Jesús no es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo lo dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 8. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan, ojo a este detalle, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.
Él, siendo Dios, no tomó una actitud arrogante, altiva, sino que se humilló. Se humilló. Y por eso Pedro dice, sean humildes, mantengan una actitud humilde, mantengan una expresión humilde como la de nuestro Señor. No se crean más que nadie, no sean arrogantes. Consideren es más a los demás como mejores que ustedes, dice Pablo a los filipenses. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esta realidad tan preciosa. Y es que la arrogancia no va con Dios. Y la arrogancia no debe ser parte de ningún cristiano, de ninguno. Porque eso no representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos lo que sigue, dice, no paguen mal por mal. Dice que no paguemos mal por mal. La palabra mal me impresiona porque al investigar el origen de esta palabra, mire lo que encontré. Viene una palabra griega que se llama kakia. Kakia, que significa asqueroso o envenenado. Y Pedro dice, no paguen a nadie mal por mal. Es decir, si alguien les da a ustedes basura o veneno, ustedes no devuelvan lo mismo. Es lo que Pedro está diciendo. No hagan la misma cosa que están haciendo ellos. Es más, eso también es como malicia, ¿no? Que viene de un carácter que está dañado. Dios nos ordena que las personas que actúen de esa forma, no les podemos pagar de esa misma manera. Si alguien viene y arroja su basura sobre usted, usted no es caneca para recibir esa basura y echársela a ellos. A eso no nos ha llamado Dios. Hay gente que lamentablemente está llena de todo esto, de veneno, de malicia, y a veces desenfunda eso contra otras personas, y a veces dentro de la misma iglesia. Hay personas que están heridas, hay personas que tienen un mal carácter, y a veces desenfundan su caquía contra otros. ¿Sí? Entonces, Pedro dice, no paguen mal por mal. Es decir, no respondamos de esa forma, porque entonces nosotros estaríamos actuando igual que ellos. ¿De qué debe estar lleno un cristiano? De la presencia de Dios, debe estar lleno de su fruto, y de eso es lo que debemos dar. Si una persona viene y vacía contra usted su veneno, ¿qué nos dice la Biblia? Que no paguemos mal por mal. No demos veneno en pago al veneno. No demos maldad en pago a la maldad. Porque eso nos pone en la misma condición de un incrédulo. Nos pone en la misma condición. No paguemos a nadie mal por mal. Y después dice, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. Es tan importante esto. Y él dice, no respondan con insultos. El insulto es un comentario que se hace para dañar la reputación de otro. Por el contrario a los insultos que te hagan, contesta siempre con una bendición. Contesta con una bendición. Eso marcará la diferencia. Que nosotros cuando nos maldigan, contestemos ¿con qué? Con una bendición. Con una bendición. Mire lo que dice Lucas 6, 27 en adelante. A los que estén dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla.
Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Miren que Jesús cita todo esto y le da una aplicación muy especial. Note que Él dice que hacerle el bien a alguien que hace el bien, dice que hasta los pecadores hacen eso. Pero ¿qué hacen los hijos del Altísimo? Los hijos del Altísimo hacen lo mismo que su Padre ha hecho con los pecadores. ¿Y qué ha hecho Él con los pecadores? Él ha sido bondadoso con los desagradecidos y perversos. Él ha sido bondadoso, pues Él manda salir su sol sobre justos e injustos. Él ha sido bondadoso. Y Él dice que deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Pero dice esto a los que el Señor ha llamado. Pero ¿cuál es la razón de todo esto? Mira lo que dice ahí en el versículo 9, casi al final. Dice, por el contrario, contesten con una bendición. Obviamente, contestar con una bendición puede ser el que oremos por esa persona. El que oremos. Muchas veces contestar con una bendición es, a veces hasta guardar silencio. Y en lo secreto, orar por esa persona. Orar por esa persona. Contestemos con una bendición. Y si es posible, en realidad, cuando alguien nos insulte, contestémosle con una bendición. Y dice, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Y aquí está el detalle más importante de esta enseñanza de hoy. ¿Por qué razón? Porque Pedro dice que al hacer esto, recibiremos una bendición. Recibiremos una bendición. Y esta bendición tiene que ver con algo que no, ojo a esto, no se va a cumplir aquí, pero se va a cumplir en la eternidad. Él dice, ustedes recibirán una bendición. Cuando dice recibirán, damos por entendido que no la habían recibido, que es algo que va a suceder. Y ojo a este detalle, porque esto es lo más importante de este mensaje. Dice, ustedes recibirán una bendición. ¿Y qué hace Pedro? Pedro cita el Salmo 34, unos versos del Salmo 34. Una de las cosas más interesantes en la predicación de los apóstoles es que ellos citan textos del Antiguo Testamento. Al hacer esto, están dándole obviamente validez a esos textos como inspirados por Dios, pero adicionalmente a eso, Él está tomando lo que Dios quiso decirle a ellos como una base para ratificar lo que Él está diciendo en ese momento. Pilas a este detalle. ¿Qué dice el Salmo 34, 12 al 16? Es lo que está después del versículo, está en el versículo 10. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien.
Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Qué tremendo esto. ¿Por qué Pedro está usando ese salmo? Hermanos, él dice, Él los bendecirá por hacerlo. Eso quiere decir que hay unos beneficios divinos que hay para quienes hagan esto. Todo lo que acabo de decir, entre el 8 hasta el 10. ¿Y por qué dice eso? Porque así viven, es decir, están viviendo ya los que Dios les ha prometido un reino eterno, donde ya no existirá la maldad. Pero mientras eso sucede, debemos vivir como sus hijos aquí en la tierra. Es más, es la forma de corresponder a su gran bendición de darnos esperanza de vida eterna. ¿Cuál es la bendición? La vida eterna. Esa es la bendición. Pero ¿qué debemos hacer mientras se cumple todo lo que Dios dijo que haría en ese reino venidero? Vivir como está en los versículos 8 al 10. Eso es nuestra forma de corresponder a la promesa. Es nuestra forma de responder a lo que Dios ha prometido. Mire, por ejemplo, Mateo 25, 31, 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él, mire este verbo, el verbo separar. Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿Quién es el que hace esta separación? Jesús. Pero Jesús es Dios. Y Él nos conoce completamente. A Él no lo vamos a poder engañar. Ninguna cabra se va a poder vestir de oveja y va a engañar a Jesús ese día. Pero tampoco ninguna persona que haya creído en Jesús va a ser defraudado por el Señor. Dice, separará a las ovejas de las cabras, pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y mire lo que dice el rey. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esta es la bendición que Pedro se está refiriendo. Pues Dios los bendecirá. ¿Cuál es esa bendición? El reino que Dios tiene preparado a los que lo aman. Dios los bendecirá a ustedes. Por ejemplo, mire, constantemente Pedro en esta carta ha venido hablando de este aspecto. Mire, por ejemplo, ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dijo que toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y piras a ese detalle. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Pedro está hablando constantemente del reino venidero de Jesús. Y dice, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Dentro del discurso o la carta de Pedro está el tema de la vida eterna, está el tema del reino venidero. Y él instaba y animaba a los creyentes que padecían persecución a poner su esperanza en ese reino venidero. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 17, vuelve y lo repite. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Y piras a ese detalle. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Cuál es la condición del cristiano en la tierra?
un residente temporal, un extranjero, un peregrino. Nosotros no estamos diseñados para permanecer en la eternidad aquí. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero mire, vuelve y lo cita, y con este ya estoy terminando. Capítulo 2, versículo 11, mismo en primera de Pedro. Vuelve y lo ratifica. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. De eso Pedro habla constantemente en esta carta, de que somos peregrinos, extranjeros, y que por esa razón debemos luchar con los deseos de este mundo caído. Por eso Pedro nuevamente aquí, en los versos que hoy nos correspondían, él cita el Salmo 34. ¿Por qué el Salmo 34 no puede referirse a esas bendiciones aquí? Le voy a dar dos razones, porque uno pudiera decir, sí, el Salmo dice, si quiere disfrutar la vida y ver muchos días felices, ay Señor, yo quiero eso, pero ¿será para acá? No, no es para aquí. No es para aquí que nosotros vayamos a disfrutar la vida. No es para aquí que nosotros vayamos a ver muchos días felices. No. Y le voy a decir por qué. Primero, ¿cómo estaban viviendo los cristianos a los que él les manda esta carta? Padeciendo. Los mataban, los perseguían. Por eso no puede referirse en este versículo a que se refiera a un beneficio aquí en la tierra. Pero no pueden tampoco, la segunda razón por la que no puede ser para aquí, y es porque no pueden haber días felices e ininterrumpidos hasta que Cristo venga a la tierra e instale su reino. Ahí sí. Solamente cuando Cristo venga a la tierra e instale su reino milenial, ahí sí. Vamos a disfrutar de ¿qué? ¿Qué dice el versículo 10? Ahí sí vamos a disfrutar la vida. Ahí sí. Ahí sí vamos a ver muchos días felices. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no son cosas materiales. Nuestra felicidad no es nada de eso. Nuestra felicidad es Cristo. Cristo es nuestra dicha. Cristo es nuestra felicidad. Por eso mientras estemos acá, eso va a ser fugaz. Por eso aquí vamos a sufrir, aunque algunos más que otros, algunos que en otras circunstancias diferentes. Pero todo esto sucede porque nosotros no somos de aquí. No somos de aquí. No sé cuál es el autor que tengo aquí en mente esa canción que dice, no soy de aquí, soy de allá. Es que no, tienes razón, yo no soy de aquí, soy de allá. Por eso el cristiano en este lugar no debe esperar el tener una vida completamente feliz, completamente realizada. Porque eso solo va a ocurrir cuando Cristo esté aquí. Solamente. La perspectiva que Pedro le da al Salmo 34 es espectacular. Porque eso para los que padecían en su tiempo era decirles, sí, tienen que padecer. Y de hecho es lo que Dios quiere, eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que Dios quiere. Pero sepan que Dios los ha bendecido. Porque ustedes al creer en su Hijo, en el heredero de Dios, ustedes han sido beneficiados con la vida eterna. Han sido beneficiados con un reino donde ya no habrá injusticia. Cuando uno estudia un poquitico acerca de ese reino de Jesús aquí en la tierra, es espectacular. Por ejemplo, le doy algunos detalles cortos. Ya no va a haber fieras, ¿sabía eso? Ya no van a haber animales feroces que devoren, ni tampoco ataquen a los humanos. Las armas van a ser usadas como un instrumento para
para el campo, van a ser dobladas. Ya la serpiente no va a picar ni matar a nadie. Ya no va a haber espacio para la maldad. No va a haber. Porque Él mismo, le digo una cosa, usted añora un gobierno, algunos que son de corriente muy política, añora usted un gobierno que sea justo, que en verdad le dé duro a los tramposos. En el milenio. En el milenio va a suceder eso. Dice que va a ser el reino del justo. Es ahí, es ahí. Entonces, mis hermanos, no puede aplicarse esa promesa a nuestra estadía aquí. Pero quiero que usted conforte su alma, sabiendo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, él dice que los dolores que tenemos aquí, en este momento, no se comparan a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan. Va a ser algo tan precioso, porque eso es lo que la Escritura nos da la esperanza. Entonces, para aquellos que quieren tener una expectativa segura de ese reino, deben vivir en la tierra de una manera que evidencie que somos ciudadanos de ese reino. ¿Cómo? Controlando nuestras palabras, dejando de decir mentiras, apartándonos del mal y haciendo el bien. Algunos se apartan del mal, pero no hacen el bien. Es decir, se quedan en una actitud como pasiva. No, ahora ya no hago lo malo, pero me entrego a hacer lo bueno. Dice, busca estar en paz con las personas y esfuérzate por mantenerte de esa manera. Así viven los ciudadanos del reino venidero de Jesús. Pero aquellos que hacen lo malo, Dios aparta su rostro de ellos, dice el Salmo 34. Dios aparta su rostro de ellos. Dios no les da su rostro. El rostro de Dios es un símbolo de gracia y bondad, ¿sabía eso? En la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, si no estoy mal, dice, alza tu rostro sobre nosotros. Es un símbolo de favor. Pero cuando dice que apartará su rostro, es un símbolo de reproche divino a los que hacen el mal. Y estas son las bendiciones para aquellos que han sido justificados por Jesucristo, para aquellos que han puesto su esperanza en Jesús como su Salvador. Mis hermanos, nosotros como iglesia debemos ser una expresión viviente de Cristo en este tiempo, es ahora. No espere a mostrar su fruto como cristiano en la eternidad. Hágalo aquí, por favor. Hágalo aquí. Porque recuerde que los que hacen lo malo tienen la desaprobación de Dios. Tu parecer está siendo guiado por la palabra de Dios, tus opiniones. ¿Guías tu vida por el parecer de Dios? Es más, puedes enseñar y aconsejar a otros por medio de la palabra, evitando tus propias opiniones. Pues, ¿está sucediendo eso hoy? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste compasión a uno de tus hermanos en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Somos hijos de Dios y por ende somos hermanos en Cristo. La iglesia local a la que perteneces es una parte de la familia de Dios en la que Él te plantó. Nuestra simpatía debemos mostrarla a los demás miembros de la iglesia. ¿Eres alguien simpático con los demás? ¿Muestras simpatía a los hermanos en la iglesia? ¿Estás llamando a otros a disfrutar de la gracia que Dios te dio, la cual ni tú ni yo merecíamos? ¿Saludas al llegar? ¿Conversas con aquellas personas con las que no te conocen en la iglesia? ¿Tienes contacto? ¿Sabes cómo se llaman? ¿Podrías hacer una oración por ellos? Decirle, mira, me gustaría orar por ti. Somos uno en Cristo y debemos expresarlo en la simpatía. ¿Cómo retribuyes a los hermanos que han pecado contra ti? ¡Wow! Porque esto pasa en la iglesia. Hay hermanos que pecan unos contra otros. Pero ¿cómo retribuyes tú? ¿Les pagas con maldición o con bendición? Recuerda que Dios dará una gran bendición a los que expresen la vida de Cristo aquí en la tierra. Acceso al reino eterno de su Hijo, donde adoraremos y serviremos a aquel que expresamos en la tierra, a aquel que es la fuente de toda buena virtud,
Solo con Él disfrutaremos la vida eterna y veremos muchos días felices. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque hoy nos has hablado acerca de la expresión de Cristo en la iglesia, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, qué precioso es ver cómo tú exhortabas a la iglesia de ese tiempo a que a pesar de vivir bajo intensa persecución, ellos pudieran reflejar que eran tus discípulos por el amor que había entre ellos, Señor. Dios mío, en este tiempo donde están sucediendo tantas cosas, Señor, ayúdanos a acercarnos más los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a mostrar amor a los hermanos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que han perdido esa capacidad de manifestar amor, ayúdales, Señor, a que sus corazones sean sanados y puedan entender que esta es la forma en la que tú nos pides que vivamos, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú nos enseñaste en este día, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos como iglesia a tener un mismo parecer. Te suplico que formes a cada uno de nosotros en tu parecer y no en el nuestro, Señor. Que podamos abrir nuestras Biblias y que nuestro parecer sea alimentado y formado por el tuyo, Señor. Ruego también, Padre, haz de la iglesia Berea una iglesia llena de compasión, una iglesia compasiva, una iglesia que se duele y que quiere sanar el dolor de los demás. Te pido, Señor, que des a mis hermanos un corazón compasivo. Ayúdanos a amarnos como hermanos y hermanas. Ayúdanos a vernos como una familia, porque realmente lo somos, porque hemos sido adoptados por un mismo Padre. Ayúdanos a ser de buen corazón, Señor, y a mantener una actitud humilde. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy todos nuestros egos, que hoy toda nuestra arrogancia sea cambiada por la humildad de tu Hijo, Señor. Sea tu humildad en nuestros corazones y que cada día dejemos de compararnos con otras personas y que podamos mirarte a ti, porque es a ti a quien queremos imitar, Señor. Dios mío, que no paguemos a nadie mal por mal. Señor, ayúdanos con nuestras palabras. Si nuestras palabras son hirientes, si nuestras palabras constantemente hacen mal, maltratan, Señor, ayúdanos a cambiar ese pecado, Señor. Ayúdanos a cambiar ese pecado y nunca, como cristianos, a pagar mal por mal, sino que tú nos mandas inclusive a orar, a bendecir por aquellos que hablan mal hacia nosotros, Señor. Bendito Dios, gracias por la promesa que nos das, porque tú has dicho que a los que hagan eso, tú los bendecirás. Señor, gracias, porque nos has enseñado hoy que los que estamos esperando tu reino eterno, debemos vivir de esta manera, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo tan especial contigo, Señor. Gracias por todo lo que nos hablas, por todo lo que nos enseñas, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, gracias por su asistencia. Gracias a todos los que han estado conectados durante este tiempo desde Facebook. Por último, recuerdo que todos aquellos que puedan apoyar nuestro ministerio, la Biblia dice en 2 Corintios 9:6, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra sobre unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Que Dios bendiga la generosidad de cada uno de ustedes, que Dios provea para cada necesidad en sus casas, y gracias por apoyar este ministerio. Mis hermanos, Dios les bendiga. Una feliz semana para todos. Nos despedimos de los que están desde sus casas. Bendiciones para todos.